Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Otro episodio más Buenas de Gente 50. Niño, deja que yo termine. Otro episodio más de Gente 50. Aquí estamos con Jorge Luis Sánchez Noya y Giovanna Martínez Milián. Y presenta a tu invitado. El dúo indomable. Conciso, porque tú te pones lírico. Bueno, miren, hoy yo estoy en una nube. En una nube porque tengo, no a un amigo, a un hermano, que es un artista de la cabeza a los pies. Ese señor me ha enseñado a mí lo que es resiliencia, que es algo que todos los muchachones de nuestra edad deben conocer. Es mucho más joven que yo, pero coincidimos en un momento muy lindo de nuestra vida, que fue el Instituto Superior de Arte de Cuba y la Escuela Nacional de Arte. Él es pintor, es uno de los íconos de la pintura cubana en el exilio. Es un hombre que ha recorrido todos los caminos de la plástica, como la escultura. Él graba, es un excelente grabador. Y, bueno, es un amigo. Reside desde hace mucho tiempo en la bella isla de Puerto Rico. Ahí es un ícono, es una persona muy conocida y muy querida por todos los puertorriqueños. Y a mí me complace muchísimo, y a Giovanna también, porque lo conoce. Porque lo conocemos desde hace muchos años. De atrás. Recibir en Gente 50 al señor William, al maestro William Carmona. Gracias, un millón de gracias. Que además que nos ha costado sudor traerte, porque llevamos detrás de ti como varias semanas. Está programado desde no sé cuánto y que si sí, que si no. Es que los aviones de Puerto Rico aquí se demoran mucho. y cuestan muy caro. Andas aquí en Miami. Cuestan caro. William, cuestan caro. Andas en Miami porque te contrataron para una obra. Cuéntanos un poco ese chisme de la obra, a ver cómo es. Lo que pasa es que no lo puedo decir. Ya empezamos. Pero es algo muy importante. Yo creo que va a cambiar el concepto iconográfico de lo que es el exilio cubano. Es un proyecto muy grande, muy bonito, en el cual he sido elegido para hacerlo. Y de verdad que llevamos muchos años detrás de ese proyecto, porque yo siempre entendí que era necesario, ¿no?, para la comunidad cubana. Y lo van a anunciar pronto, va a ser creo que en octubre, finales de octubre. Pero hasta octubre tengo que esperar para que anuncien todo. Sí, lo que pasa es que la composición directiva del proyecto, pues me han pedido que lo mantenga pues en silencio hasta tanto ellos puedan darse el lujo de poder difundir, de poder decirlo a la sociedad, ¿no? Yeah. Y entonces, pues nada, yo le respeto muchísimo eso. Y yo creo que sí, que sería ese un buen momento para que pase, ¿no? Esto, pero va a ser algo grande, vas a ver. Voy a volver aquí de nuevo para hablar sobre él. Bueno, hombre, por supuesto. ya tú y sabes. Además, y la semana antes, entonces retransmitimos este programa porque tienes el valor de cómo se llama, de esa información. Giovanna siempre empieza el programa con una pregunta. A ver, nos conocemos cuando teníamos 18, 20 años, de allá de Elisa, de Lenit. Y menos también. Eso, pero no va a empezar, pues empiezan a sacar cuenta. Entonces, pregunta que yo siempre hago. ¿William es negacionista de la edad o aceptante? Negacionista. Yo siempre he dicho, cuando la gente me pregunta a mí qué edad yo tengo, yo siempre digo que yo tengo la edad de la mujer con la que yo comparto. Dios mío. Y como a mí me encantan las mujeres jóvenes, pues siempre voy a ser eternamente joven. Entonces no puedo decir que yo te conocí cuando tenía 18 años y decir ahora mi edad, porque entonces van a sacarte la cuenta. No, pero tú me hiciste una pregunta. Yo te la estoy respondiendo. ¿Te das cuenta? Pero a ver, ¿tú naciste antes de la zafra del 70? Yo nunca corté caña. Pero entonces naciste antes de la zafra del 70, de los 70 millones que van y nunca fueron. ¿Naciste antes de eso? Poquito de tiempo más o menos prolongado. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Yo pienso que yo nací cuando menos yo lo quería. Pero me trajeron al mundo, así que imagínate tú. Bueno. Pero soy una persona eternamente joven y además creo en la juventud, que es lo único que me hace estar vivo, ¿no? Y las ideas que uno tiene son retantes, porque hoy en día la realidad es retante. El mundo está cambiando y
y uno tiene que estar actualizado, tiene que estar modernizado, como me dice mi mamá. Me dijo, te tienes que modernizar. Me acuerdo que cuando me divorcié, me dijo mi madre, ahora sabes lo que vas a hacer, ¿no? Ahora te tienes que modernizar. Y yo le dije, mami, pero si yo siempre he sido un hombre moderno. Y me dice ella, no, mijo, no, ahora vive la vida. Ahora tienes que empezar la vida. Vive la vida. Ay, Virgen. Oye, pero porque yo vivía, lo que pasa es que yo vivía para mi familia, vivía para mi hija, para mi matrimonio, para lo que sucedía en ese momento, que yo creo que era como algo encerrado, no sé. William, justo, bueno, ya la edad. Pero que se la imaginen. Pero la edad mía es una edad ambiciosa. Y sinvergüenzona. Y sinvergüenzona. Sí. William, yo sí creo en las apariencias. Tú eres Sagitario. Tú naciste 100%. 4 de diciembre. Por eso es que sí. Por eso es que. Fíjate que ahora veníamos, cuando estamos por el pasillo, hizo una de las suyas y lo miré y yo pensé que tú habías cambiado. Ahora entiendo. Pero además, un tiempo después, Dios te hizo un regalo el día 4 de diciembre. Háblame de ese regalo y de qué se trata. Nació mi hija, Lola Andrea Carmona, una irreverente persona. Bueno, es que aguacate no da limón. Exacto. Claro. Y yo creo que Dios me mandó una contraposición de mí en caracteres y personalidad. Pero bueno, algo muy lindo. De verdad que fue mejor. Uno de los momentos más lindos que yo tenía en mi vida fue pues, recibir a mi hija, ¿no? De hecho, la recibí desmayado, porque cuando la vi me desmayé. Porque primero que no puedo ver sangre, tú sabes. Pero fue cesárea o parto natural. No, fue una tipo de... Fue una parto natural, pero tuvieron que picar a su mamá porque ella venía con la mano en la cabeza. Así que me la enseñaron todavía en sangre. Claro. Y yo no puedo ver sangre. Yo veo sangre y me desmayo en 2 segundos. Yo no puedo ver un accidente. Yo no puedo ver nada que tenga que ver con la sangre. Yo cuando me saco la sangre, yo me tapo todo. Y yo digo, dale. William, tú pero fue un momento lindo de haber recibido a mi hija un 4 de diciembre. Después que te recuperaste. Yo la conocí muy pequeñita. ¿Tú la verdad? Yo no la conozco. Yo dejé de ver a William desde que nos fuimos de Elisa. Porque Lola tiene prácticamente la misma edad, el mismo tiempo que lleva mi hijo en este país. ¿Verdad? Y William Carmona fue el artífice, fue uno de los artífices de ayudarme con mi hijo a estar aquí en el exilio durante una gira de Pana Nacional. Y realmente, entre otras histórico. Cosas, como hay otra persona que no está en cámara, que yo le agradezco tantas cosas de mi vida y que es mi hermano, mi amigo, el señor Miguel Villanueva, que lo tendremos aquí en este programa también. Sí, porque estaba yo chismeando con él y ya yo me quiero enterar de todas las cosas, Miguel. William ha estado en momentos estratégicos de mi vida. Cuando nació mi hija, Dafne, William estaba en México en ese momento, ¿cómo se llama? En el taller de Leonora Carrington, haciendo una serie de grabados. Él cerraba el taller y lo ponía en función de él. Y entonces, William estaba en momentos muy estratégicos de mi vida y es de los pocos amigos que yo cuento con los dedos de esta mano. Bueno, ay, gracias. Qué lindo. Sí, gracias. William, vamos para atrás. Eres de Pinar del Río, ¿viste? Porque yo siempre tenía la confusión. Yo sé que... Yo no soy pinareño. ¿Tú no eres pinareño? O matancero. No, eres pinareño. No, yo soy de La Habana. Yo nací en La Habana. Lo que pasa es que yo estuve en Pinar del Río 2 años en la escuela de arte. Porque me botaron de San Alejandro. A mí me votaron de toda la escuela, yo creo, prácticamente. Sí, pero de Elisa no te votaron. Sí, una vez me sacaron. Me sacaron por un mes y pico y después volvieron a entrar otra vez. Que fue cuando me robé el carro del director. Yo recuerdo el estudio que tú tenías ahí atrás. Ahí. En el salón de actos. Y no me suena como que tú eras mala cabeza de los listas negras, porque tú eras de los pocos que tenía estudio allá atrás en Elisa. No, lo que pasa... Bueno, él tenía un cubiculito. Sí, era un cubiculito, madera y toda esa historia, pero, o sea, tenía como unas maderas, un candado, yo ya casi no me acuerdo. Yo tuve muchos privilegios cuando estudié en La ENA y en Elisa. Tuve muchos privilegios porque no es que me lo haya ganado, nunca me los gané. Yo nunca me he ganado ningún privilegio estudiando.
Siempre eran impuestos, me colaba, me metía ahí y decía que bueno, que yo iba a organizar esto y que iba a hacer aquello. En fin, tú sabes. Como decíamos en Cuba, la luchaba. Mira, cuando estaba en la ENA, estaba frente al edificio, ¿cómo se llamaba aquel? Los albergues, pero que le decían el Titán o el Escambrón o el... Yo no sé, tenía un nombre porque eso era como un cepelín ahí, una cosa rara. En Elisa, en los albergues allí donde estaban. Donde dormían en el albergue nosotros. Sí, el edificio se parecía como una onda pastoril. El edificio Girón de ese feísimo que teníamos ahí. Bueno, frente por frente había una escuela de piano y detrás había una casita. Piano, sí, había una casita y esa casita yo la tenía. ¿Tú vivías en la casa de piano? En la que estaba en novena. No, frente por frente ahí. Sí, yo sé. Sí, pero la casita, pero a ver, la casita que después fue biblioteca y donde enseñaban a comer. No, eso es el Country Club. No, eso es el Country Club. Yo estoy hablando de la Escuela de Artes Plásticas está aquí, la beca está aquí, este es novena y este es 120. Correcto. Había una casita que hacía en la esquina que era la casa de piano. Preciosa. En el callejoncito cuando frente a las Mate Mango. Frente a las Mate Mango, ya recuerdo. Había una casita como un guest house atrás, una cosa así. Yo la cogí, la pinté, y yo me puse a vivir ahí. Oh. Y dormía ahí, y ahí tenía todas mis novias. Bueno, William fue uno de los primeros ocupas de La Habana. Sí, no, me doy cuenta. Acuérdate que yo no tenía casa ni tenía nada. O sea, yo vivía en la escuela. No, pero el cuartico, bueno, es que casi todos vivíamos en la escuela. De bienes culturales, ese sí hay que hablar. Ese otro cuartico más. Eso sí. No, pero ese lo heredé de Fabelo. Ese lo heredé de Fabelo porque el viejo Pablo habló con Nuri. Pablo Milanés. Sí, con Nicia Agüero. Con Nicia. Y le dijo, Nicia, mira, el chino, coño, necesito conseguirle algo al chino, que ya él se graduó de Lisa y no tengo dónde meterlo. Y me acuerdo que Nicia le dijo, mira, yo creo que Fabelo se va a ir del apartamento que está arriba en Fondo Cubano de Bienes Culturales. Vamos a meterlo ahí. Y ahí fue y entré ahí. Y ahí viví como un año y pico maravilloso. Trabajaban y después empecé a trabajar en el Fondo Cubano de Bienes Culturales con Aldo Menéndez en el taller de serigrafía. Y bueno, nada, esa era mi casa. O sea, yo bajaba, trabajaba, subía. Yo creo que en el fondo yo te volví a ver cuando yo andaba en máquina con Héctor. Creo que ahí te volví a ver yo en el taller de serigrafía. Si mi memoria no me falla. Ahí yo estuve casi un año y medio. William, vamos a hablar de ¿cómo se llama? Sí, ya no digo que no era pinareño, sí que la infancia, ahora no sé dónde pasó su infancia. A ver, bueno... No, lo que pasa es que yo tengo un recorrido, obviamente que es muy largo aquí, vamos a estar contando 4 días aquí o 5 días, pero yo soy huérfano, o sea, yo tengo un recorrido de haber estado en no sé cuántas casas de visita, en no sé cuántas casas de señoras que me cuidaron, muchas de ellas las recuerdo, otras no. Y yo alumbré mi vida, darme cuenta, uno tiene recuerdo de 6 años, o 5 o 6 años más o menos, de donde yo abrí los ojos y me di cuenta de donde yo estaba. Pero yo cuando me di cuenta de donde yo estaba en una escuela llena de niños, que era por allá por Arroyo Naranjo, por allá, que era una escuela de niños que tenían problemas sociales, niños de la guerra, niños que no tenían padre, no tenían madre, niños que tenían problemas mentales, niños que repetían, y esa era la escuela donde ahí metían a todo el mundo y ahí me metieron a mí. Pero entonces tú no tienes conocimiento de tu padre biológico, William. No. Ya. Wow. Estuve un tiempo para ver a la que fue madre mía, pero después me dijo que no era ella y después sí, y después... Nada, es algo que tú sabes, fue muy escabroso. Nunca le di, hubo un momento que ya yo eso no le di ninguna importancia y seguí mi vida y dejé de preguntar por el pasado, porque yo creo que eso es como que aferrarse a las cosas detenidas. A mí eso no me... Una pregunta... pero eso es una historia, ¿por qué tú no lo escribes? Tú debieras escribir esa historia. William, una Algún pregunta... día alguien Sí. Que, mira, somos tan amigos y nunca te la he preguntado. ¿Tú crees que el hecho de ser un niño que no tenía un pasado biológico reconocido te haya hecho el hombre que tú eres ahora? O sea, un sobreviviente, un tipo que sabe perfectamente sobrevivir en los mejores y en los peores escenarios del mundo. Bueno, yo he tenido la osadía, no la suerte, yo no creo en la suerte.
y la tenacidad de yo poderme imponer sobre lo que he sido, lo que he querido ser en la vida, ¿no? Yo creo que hay gente que dice, has tenido mucha suerte. Y yo creo que no. Yo pienso que yo he trabajado muchísimo y he tratado de ser alguien en la vida, ¿no? Y de convertir la vida mía, todos los fracasos en éxitos, ¿no? Hay un libro que yo voy a sacar ahora reciente, que va a ser pronto, que es un libro sobre la obra mía, es una sinopsis de toda mi obra, y el libro se llama El éxito de todos mis fracasos. Y es una recopilación, un análisis que yo hice de mi vida a los 50 años, y miré para atrás y llegué a la conclusión de que yo era el éxito de todos mis fracasos y que la suerte a mí nunca me ha perseguido. A mí lo que me ha perseguido es la persistencia y el trabajo y la excelencia. O sea, el imponerme, el ser, tú sabes, quizá mi carácter es así, ¿no? De querer lograr algo en la vida para mí y para mi satisfacción personal, tú sabes. Ya. Oye, tenemos que hablar de un paso importante. Bueno, tú fuiste la pareja muchos años de la hija de Pablo Milanés. Sí, una época. En una época. Pablo y tú tuvieron una relación de padre e hijo, me consta. Hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte. De hecho, hay imágenes donde estás tú en el velorio, en ese sepelio de Pablo, junto con Fito, con muchísima gente que estuvo allí. ¿Cuándo tú sientes la necesidad? Porque además, tú tenías casa, tú tenías la posibilidad de viajar, toda esa serie de cosas. ¿Cuándo es que William Carmona dice, ya Cuba no es para mí, ya esto ya se acabó? Bueno, no, un día lo hablé con él, un día me senté con él, hay una foto famosa que hizo Sandra, que fue el día que le dije que quería irme de Cuba, y que le expliqué por qué no quería irme, por qué quería irme, ¿no? Él obviamente estaba negado a eso, decía, no, ¿cómo te vas a ir? Tú aquí puedes hacer muchas cosas. Pero obviamente ahí se estaba imponiendo lo que era la era de Williams, el William visionario. Que no quiere ser enclaustrado, que la libertad para él es fundamental. Y obviamente sentía que cada día que pasaba se reducía más esas posibilidades de tú poderte expresar. Inclusive en muchas obras, performances que yo hice, exposiciones, que muchas de ellas eran llamadas a contar por el Ministerio del Interior, y hay montones. La última que hice fue El arte de hoy es un culo, que me metí en una caja de muertos, y entonces fue durante la Bienal, un poco que para protestar, porque el arte en Cuba, de verdad, honestamente, estaba siendo perseguido, ¿no? Por las altas esferas, los censores administrativos de la cultura. Y entonces un día me siento a hablar con él, con el viejo Pablo, y le dije, viejo, mira, ¿sabes qué? Honestamente, yo me quiero ir de aquí, porque yo no voy a ir para la sierra, ni voy a coger un fusil. No voy a claudicar en mis principios de yo ponerme a favor de una dictadura, de un sistema en el cual tengo que adularle primero para entonces poder resolver los asuntos míos y después sentirme endeudado totalmente y defraudado. Así que yo quiero que me saques de aquí. Y él me dijo, no, tú no me puedes hacer eso a mí. Y que se le dije, viejo, de verdad, honestamente, quiero que me saques de aquí. Y bueno, él se dio la tarea de sacarme y me sacó. Me sacó a México y estuve en México 4 años. Pero gracias a él. El otro día estábamos en Madrid, mi hija y yo, y fuimos a la tumba de él. Y entonces le dije a mi hija Lola, estábamos sentados en la tumba de él, y le dije a Lola habló mucho con él, de hecho, mucho. Hablaba por Zoom. Él estuvo en Puerto Rico como 3 veces, y las 3 veces vio a Lola. Y cuando fui a la tumba, le dije, mira Lola, si no es por él, tú no estuvieras viva. Así que hay que, cuando tú crezcas y algún día tengas una conciencia bien grande, vas a saber el precio que tu papá ha tenido que pagar para llegar hasta aquí.
Qué historia más chula, vaya, una historia. De pronto te cambia un poco la imagen que tienes del William Cambona de toda la vida, ¿no? Sí, ¿verdad? Oye, Willy. Y saliste entonces para México, para William, México. Y ese fue el primer exilio, la primera vez. Bueno, aunque ya tú eres... Reincidente. Guerrero en muchas batallas, me imagino que... Sí, pero yo antes de eso estuve en Rusia. Pero eso sí es... Me mandaron para Rusia pensando que me estaba portando bien y después me di cuenta que era todo lo contrario. Nos mandaron para la Siberia. ¿En serio? Sí, un grupo grande habían actores, ¿y qué hicieron habían allí? pintores. Como una casa de cultura, una cosa así como... No. Después nos dimos cuenta que eso que hicieron ellos, realmente yo me di cuenta de que yo no me merecía ningún viaje de eso. Primero porque me portaba mal. Segundo, no era, ¿sabes? La gente que viajaba en Cuba era gente de partido y gente que estaba vendida al gobierno, que respondían a la ideología macabra esa, tú sabes. Y un día me dijeron que me había ganado un viaje. Pero sí, de nada, no, y además que el lugar más... Porque no es Moscú, y que íbamos a un intercambio no cultural. Que íbamos a un intercambio cultural a la Unión Soviética. Y yo dije, vamos a hacer intercambio cultural, yo. Además, a mí lo que me sorprendía era mi persona, que fuera elegida para algo como eso. Y entonces hablé con el viejo Pablo y le dije, viejo, tú sabes lo que es, que a mí me han seleccionado para yo ir a la Unión Soviética. Y me dice él, no va a ser. Hasta él le extrañó, imagínate tú, pues, dice, porque a él le venían y le decían tantas quejas de mí. Todo el tiempo le decía, oye, ese hombre hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Y ya él estaba allá que lo tenía, como decían en Cuba, me tiene hasta la coronilla. Y me acuerdo que él me dijo, ¿cómo va a ser que tú un viaje? Averigua bien, no va a ser que eso sea un chiste. No era un chiste, era la verdad. Y me aparecí con mi maletica en el aeropuerto y éramos un grupo que íbamos a ir para intercambio cultural y al final terminó que cogimos el Transiberiano hasta la última parada de la Siberia y ahí cogimos una bulldoza y nos llevó a un campamento que era como los campos de concentración de Stalin. Sí, como un gulag. Exactamente, y ahí en ese campo de concentración habían 5,000 presos cubanos. Pero qué clase de historia. Niño, ¿cómo tú tienes historia para hacer un libro? Y entonces 5,000 presos cubanos. Y le dijeron, ahí en la Siberia era normal y mira lo que les va a pasar. ¿Y qué estación del año era? ¿Primavera, verano? No, era había nieve. Bueno, había nieve porque el tipo nos dijo, el general, el coronel de la seguridad del Estado que estaba ahí, nos dijo que nos quitó el pasaporte y nos dijo que no nos podíamos escapar porque toda la gente que se escapa, los tigres siberianos se los comían. Pero qué locura. ¿Y qué hicieron ahí? Con los 5,000 presos aquellos, no sé, le pusieron obras de teatro, hicieron obras de teatro, se hicieron obras de teatro, yo pinté, yo hice horrores ahí. Horrores, pero qué cosa más loca. Un cuento genial de ese momento fue que un día me dijeron, mira, es el día de esta cosa que conmemoraba ellos de Cuba y la Unión Soviética. Sí, la amistad de los pueblos de Cuba y la Unión Soviética, qué sé yo, y entonces me pidieron que pintara un mural a mí y yo iba con otro pintor más, que ahora no me acuerdo, yo creo que era yo solo o otra gente. Y entonces y pintamos en el comedor una matrioska, pero como yo no sabía lo que era una matrioska, o sea, pinté 2 matrioscas, una hembra y una macho. Entonces eran las dos así. Un matriosco. Sí, y entonces una la pinté con barba y la otra la pinté sin barba. Como el chiste en que uno tiene barba y el otro no. Y los rusos se encojonaron. No, pero... Porque la matrioska es mujer. Claro, la matrioska son... Era el momento de una matrioska trans. Y entonces cuando inauguraron aquello, que los rusos estaban allí, que vieron aquello, los tipos le hacían... Pero le decían como que
Me quedan unos minutitos para cerrar. Espérate, no me cortes, no empieces con los coitos interruptos, que este cuento es alucinante en mi vida. Y ahí estuvimos casi 2 meses. Y los presos cubanos eran residentes de Cuba que los mandaron para allá, porque mira que he escuchado historias locas. No, los presos cubanos que estaban ahí estaban negociados, iban a las cárceles de Cuba y a los presos comunes le decían que ¿cuánto te queda? No, 5 años. Si te vas 2 años para la Siberia a cortar madera, pues nosotros te rebajamos las penas. Cosa que fue mentira, porque se metían 10 años allí. Gente que estaba cortando madera y gente que lo que le faltaba para salir de la cárcel era unos meses, 1 año o algo así. Le decían, te vas 1 año y ahí terminaron. Yo conocí muchos presos allí, pero increíblemente que llevaban 10 años, 8 años, 7 años. Es la primera vez que yo escucho esta historia, y mira que yo he escuchado historias de todo, de los pueblos cautivos, de todas las historias estas que no se conocían en Cuba. De verdad eso fue una experiencia muy grande. Hay muchos más detalles de cosas. Un día nos rebelamos por la noche, un día le metimos fuego porque queríamos ir, no nos querían dejar ir. Porque nos tenían como en albergues o en casas. No, nos tenían en unos módulos. Eran como una cosa de construcción, obviamente apartados de los presos, ¿no? Pero bueno, compartíamos con los presos porque se le daba actividad a los presos y los presos estaban ahí. Y los generales estos de la seguridad del Estado, llegó un momento que nos pusimos tan pesados, porque no teníamos comunicación con Cuba. No podíamos llamar a los familiares, no se podía llamar a nadie. Y entonces llegó un momento que estábamos ya tan extenuados que empezamos a rebelarnos. Wow. Y entonces ya llegó un momento que dijeron, mira, oye, sacan a esta gente de aquí. Y nos mandaron para Moscú. Y allá en Moscú estuvimos nos recibió el embajador de Cuba en Moscú, que al final resultó que lo metieron preso después que habló con nosotros. Porque el tipo dijo que Cuba iba a comer piedra en aquella época. ¿Y de qué año estamos hablando? Para mí estoy alucinado con esta historia. 82, 83, 82, por ahí más o menos. Wow. El tipo dijo, estábamos en una recepción, una fiestecita que hizo, era ahí una comida para nosotros, para el grupo, que después yo no entendí. Yo digo, coño, después que nos maltrataron tanto, ahora nos están recibiendo aquí de esta manera, tú sabes. Y entonces el tipo nos dio trago a nosotros ahí y él empezó a hablar ahí. Y parece que se le fue la lengua y después que nosotros llegamos a Cuba, él lo metieron preso, lo botaron de ahí. Wow. Ese señor, porque él dijo que como estaba lo de la cortina de hierro que iba a caer, lo de Glasnost, creo. Creo que era Gorbachov que estaba antes de Gorbachov. Fue el 86. 86, 87, 88, sí, un mes, más o menos. Yo creo que era como un año antes, algo de eso. Yo estuve en Alemania, 88, 89. En el 88 y en el 89 cayó el muro. Ajá, 89 de noviembre. Bueno. Uy, ¿qué fue lo que pasó por allá atrás? Pero algo pestañó porque ya no sacaron de... Sí, porque ya Carolina nos va a despedir este primer segmento. Despide y seguimos hablando con el primer segmento. Con Gente 50, con el maestro William Carmona, en el primer día del resto de tu vida. Regresamos. Ya regresamos rápido. Regresando de break, ya aquí estamos otra vez con William Carmona. Fuimos a cambiarle el agua a los pececitos. Se me olvidó pintarme los labios, ¿ves? Mira, píntame los labios, María. Bueno. William en el segmento anterior nos estaba contando una historia fascinante que yo me quedé alucinada, nunca la había escuchado. Y hablamos que te queda mucho más en el tintero porque, o sea, ya saliste hacia México. En México estuviste 4 años. Y en México me imagino que otra a pintar, a luchar aquí y allá. ¿Y cuándo fue que dijiste México? También. Ya, a ver, cuéntame alguna historia. En todos los países que he estado siempre he tenido una historia macabra y buena y bonita. Muchas buenas, otras malísimas. Porque es el precio del exilio. Uh-huh. Cuando tú eres exiliado, tú te enfrentas a todo eso, ¿no? Y todas cuentan. Uh-huh. Todas las historias cuentan. Pero México fue... Ahora estaba hablando con Miguelito, le decía...
¿de qué yo vivía en México? Una vez te lo pregunté, ¿te acuerdas? Sí, claro. Yo decía, pero ¿y de qué yo vivía en México? Bueno, yo sé, pero no lo voy a decir. No, te lo voy a contar. No, porque ahora a mí me sale una carie de la ansiedad. No. Como dice Don Dios, el tubo, amor. Un amor pasajero. Y de México, ¿cuándo fue que en México dijiste, no, este país no es para mí, ya aquí... Bueno, yo me tuve que ir de México porque la embajada me cayó atrás para quitarme el pasaporte. Porque yo había estado en la Bienal de San Juan de Puerto Rico y había seguido premios en la Bienal y hablé lo que yo pensaba y decía. Pero entonces, ¿qué pasa? Que de ahí de Puerto Rico le mandaron a la gente de Cuba, le mandaron las declaraciones mías y fue horrible. Entonces, en México yo no tenía casi ningún contacto con la embajada, pero un día fui a una actividad que estaba la gente de la embajada. Hacían muchas. Y me acuerdo que el embajador se llamaba Cosío. Y el tipo me dijo a mí que... Era Cosío en esa época. Y el papá de un famoso periodista de aquí. No, y que ahora Cosío también es... Y me dijo que él tenía que hablar conmigo. Está en la ONU, ¿no? Embarajador. El otro Cosío. Sí, que es una familia extensa. Y me dijo que él tenía que hablar conmigo. Me dijo, oye, me enteré que en Puerto Rico amaste tremendo lío allá y que dijiste unas cuantas cosas contra Cuba. Y le dije yo, no, yo hablé me dijo, vamos a vernos, ¿cuándo vas por allá por la embajada? Y yo le dije, vamos a ver, me dijo, vete por allá, tú no tienes que renovar pasaporte ni nada. Y yo le dije, no, yo estoy muy bien todavía. Y me dijo, pero vete por allá para hablar tú y yo, vamos a hablar. Y tú dices, sí, está bien. Sí, te enyesaban, te montaban en un avión. Sí, exacto, y tú dices, sí, está bien, nos vemos el lunes. Sí. Y entonces empecé... conocimos nosotros de la embajada de Cuba. Deja. Entonces yo era muy amigo del agregado cultural de los Estados Unidos, un gran tipo, y que fue el que me resolvió la primera visa para yo ir a Puerto Rico a la Bienal. El tipo se hizo muy amigo mío, nos veíamos, iba a las exposiciones, a las actividades de los cubanos, a él le encantaba. A la ¿cómo se llama? La galería de Nina Menocal, ¿no? Sí, él iba, y yo tenía muy buen contacto con él. Y entonces, cuando regreso de Puerto Rico, sigo en contacto con él, y un día le digo, tú sabes que me está pasando algo, que parece que yo dije algo, que el gobierno cubano quiere quitarme el pasaporte y mandarme para Cuba de nuevo. O sea, quieren enviarme de nuevo para Cuba y yo no voy a hacer. Y de verdad, compadre, yo me quisiera ir de aquí. Y me dijo, ¿para dónde te quieres ir? Y yo, no, me quiero ir para Estados Unidos. Me dijo, bueno, pues, no, si tú temes por tu vida y todo eso, pues yo te voy a ayudar. Yo le dije, no, yo sí temo. Claro, temo que me coja y me lleve enyesado para Cuba. Y me dijo, pasa mañana por la embajada. Y entonces al otro día fui para allá y me dijo, mira, yo te voy a poner la visa. Vas a tener casi como 2 meses o 3 meses para usarla. Si tú ves que hay alguna... Si tú ves que te sientes más recogido, vete para el aeropuerto. Y así mismo fue. ¿Y a dónde fuiste? Fui a Miami. Fui. Fui a Miami. Y en Miami no me gustó en ese momento. De hecho, habíamos 4 artistas cubanos que recién nos quedábamos en Miami, que era Tomás Exxon, era Cuenca, Florencio de la Ver y yo. Y no me gustó Miami en esa época, a mí no me gustó. De hecho, fui a casa de una señora que se llamaba Cristina La Coja y estando ahí le pusieron una bomba a la mujer en la puerta y eso fue horrible porque iban a hacer una exposición de Mendive y se armó un lío en esa época, ¿no? Y de ahí me fui para España. Estuve 1 año en España. Allá, ya tú sabes, con la ayuda de Joaquín Sabina. El hombre no puede llegar tarde. Era un cabrón personaje. Y en España no me gustó y viré de nuevo para atrás y me fui para Nueva York. Vine a Puerto Rico y en Puerto Rico, pues ahí volví a entrelazar otra vez, hice mis conexiones y después me fui a Nueva York 7 años. Y en Nueva York no pude más con el frío y la enajenación de la gente y la... Pero en Nueva York te fue muy bien, expusiste... No. Sí, pero yo entiendo lo que dice Nueva York. No, a mí no, esos 7 años me fue de verdad grandemente un éxito tremendo. Estaba en una de las mejores galerías de los Estados Unidos, que se llamaba Brewster, con Mr. Brewster y Mia Kim, que era la japonesa, que era la directora. Y me fue muy bien, me fue excelentemente bien, a punto de estar que me compré... Dije, bueno, como yo me voy a ir de aquí, porque yo no voy a vivir aquí en Nueva York,
pues todo lo que gané, fui a Puerto Rico y me compré un apartamento. Ah, qué bien. Un penthouse. Ya tú tenías la mira en Puerto Rico. Es que Puerto Sí, Rico sí. Ya yo. Sé que estaba en Isla Verde, que Sí. yo conocí. No, y ahí conocí mucha gente que de hecho. En el condado, sí. Sí, había mucha gente que de hecho yo conocí en Cuba, como Lucecita Benítez, Andy Ay, tú sabes que Montañez. la están buscando para irse para Cuba. A Lucecita Benítez, porque en Cuba no. Ya empieza, niño, no corten más. Ay, Y Dios entonces, mío, pues, es una revista de chisme el corazón. allí tenía muchos amigos que eran amigos de Pablo y de viejo, y entonces nada, de verdad que me dieron una cobertura buena. Y ahí me quedé. 7 años después, al día de hoy, vivo allí. O sea qué que bien. tú tienes un corazón boricua también maravilloso, ¿no? Yo tengo sentido de pertenencia. Ya. De hecho, yo represento a Puerto Rico. Yo cuando voy a las bienales o hago una exposición en Nueva York, donde sea, yo digo que soy de Puerto Rico. O sea, yo nunca digo que soy cubano, que vengo a Bueno, si representar Sánchez a no ya me Cuba. obligó a que en el banner te pusiéramos artista plástico cubano puertorriqueño. Puertorriqueño, correcto. Correcto. Mira, yo ahora mismo fui a la Bienal de Florencia, el año pasado, yo fui a la Bienal de Florencia representando a Puerto Rico. Wow. Y gané el Gran Premio de Escultura de la Bienal para Puerto Rico. Y cuando me lo dieron, me paré ahí y dije, coño, viva Puerto Rico. Mira para eso. Sí, tiene mismo, Pero es que sentido de además son pertenencia. O tantos sea, ya- años, tu hija nació en Puerto Rico, tienes una casa preciosa en Puerto Rico, que es tu Sí. taller, que es tu espacio vital, que la conozco perfectamente, que además la construyó con la estética de Lisa. Es que tú tienes Sí, que ver, con las mismas tú tienes- columnas tú de tienes Lisa. que ver- ¿Verdad? Con las mismas columnas. con las Ay, qué mismas nostalgia. columnas. Entonces, Yo quiero claro, hacer una pregunta porque a mí me llama la atención de que ahora, o sea, tú sigues pintando, dibujando, así es como yo te recuerdo en Elisa. Y recuerdo incluso que tú hacías algo de unos perros en Elisa, si mi memoria no me falla. Y de momento yo te conocí aquí cuando ya estabas en el taller de Uldi, pero con la escultura. Sí. O sea, eso me llama la atención porque yo pienso que tú, o sea, pintor eres y muy bueno. ¿Cómo hiciste el salto o cómo estás alternando? no hay salto ninguno, porque eso es lo que tú nosotros decís, damos escultura en Cuba. Sí, yo me acuerdo. Nosotros dábamos escultura y hacíamos cosas y Pero no todo el mundo lleva las dos. Yo conozco Tu muchos especialidad pintores que siguen siendo... yo era grabador. tu especialidad es grabar. O sea, no, claro, y si estuviste también en serigrafía, Y ¿estuviste entonces- en grabado o en serigrafía? En todo. Las dos. Es que tú eres un espíritu libre inquieto. Punta seca, litografía. Lo que pasa es que yo soy atrevido, o sea, yo soy muy prolífero, yo hago de todo. O sea, a mí me gusta experimentar y me gusta, tú sabes, desafiarlo. A mí me encantó el Cristo, a mí me encanta El Cristo que yo hice con la maleta. A mí esa escultura me gusta mucho. Muy bonito, muy bonito. Me gusta mucho. Y o sea, y trabajo y me he metido a hacer esculturas y he hecho varias ya. No, escultura de gran formato, o sea. Y ahora voy a hacer una de 22 pies, así que Bueno, en este, De nuevo, después que dijo que no se podía, aquí me tiene, Miguelito, me tiene mala, me tiene mala. William, voy a hacer una de 20 pies alto. Una cosa que a mí también me llama mucho la atención es que en muchos de los periódicos y de las redes que yo he leído, tú has sido considerado como el rey del surrealismo tropical. Yo me bauticé así. Surrealismo tropical. Surrealismo tropical. Que eso es Cuba. O sea, surrealismo tropical. Cuba es la Cuba. extensión de Macondo. Pero, Sí, de ¿verdad? hecho, Sí, tú en tu Cuba es la tiempo- extensión de Macondo. Fíjate, mira para que tú veas como yo bauticé a Puerto Rico. Una vez dije en una entrevista pública que Puerto Rico era el Macondo más feliz que yo conozco. Claro, porque que el Caribe es loco. Caribe. El Caribe es Y muy loco. entonces los puertorriqueños, muchos incrédulos y otros que saben lo que yo estoy hablando, uno me dijeron, ve, ¿cómo tú vas a decir que Macondo, chico? Y yo le dije, ¿tú te leíste? Cien años de soledad. ¿Tú te leíste? Se la dice, no, dice, ay, el incrédulo eres tú. Entonces, ¿Verdad? Porque que el Caribe es muy loco. Yo siempre pienso que la humedad, el mar, pero nos tiene loco a el todos. surrealismo del Caribe es una cosa es fascinante. única e insólita. Única e insólita. Ya lo dijo Carpentier, el Yo de- realismo mágico, yo todo eso. Yo, de hecho, conservo todavía en la casa de mi madre cosas de William de la ENA, de un performance de Martí. Tengo un bustito de Martí de los que él aplastaba y la performance. Increíble. Tengo un grabado de William que es una mujer como la Venus de Milo, pero es una punta seca que es una prueba de autor Eso es viejísimo. viejísimo.
Yo tengo una pintura que se la regaló a Jorge, pero yo me la apropié y la puse divina en la sala de mi casa porque a mí me encanta. Ahí está. Yo tengo pintura de William de la prehistoria, como tengo de muchos. Yo siempre digo que en Elisa, porque yo recuerdo una persona que no voy a nombrar, que vive en Cuba, de estos que la me bota, que él se ponía en el comedor. ¿Te acuerdas que en aquel edificio horrible había como un comedor así en el segundo piso? Correcto. Algo allí, y que iban mucho los plásticos, venían directo de allí de plástica y subían a eso. Entonces cogían cualquier papel y se ponían a pintar. Y yo siempre digo, ¿y por qué yo no agarraba esos papeles que después los botaban? Ahora fuéramos millonarios porque ustedes se ponían a conversar y estaban pintando. Mira, y no sé qué, y haciendo en cualquier lugar un pedacito de eso. Hay un pintor pinareño que yo quiero muchísimo, que se llama Julio César Banasco Rego. Julio César era muy buen dibujante. Y entonces yo me acuerdo, yo era malísimo. Entonces un día, Diana y Derubín me piden para un examen final de vestuario que yo les hiciera 3 diseños de vestuario para una obra del Renacimiento. Le dije, coño, Banasco, mira esto que lo otro. Ese chamaquito agarró papel, cartulina de Canson. Sí, que pintaban donde quiera. Plumilla, hizo así, y después con una aguada de tempera me hizo... Sí, yo me quedo fría. Mi hija, cuando mi hija me dieron empezó 100 en ese examen y yo no sabía dibujar. Y yo, esos tres diseños de Banasco, eso ¿qué te gusta? 80 bueno. Y pico. Mira, como pasó contigo también. ¿Tú te acuerdas cuando tú hacías las cabezas académicas aquellas? Sí. Bueno, yo tengo una cabeza académica tuya hasta aquí. Tú no me terminaste de pintar porque después empezamos a tomar ron y ya. Es que yo hacía otras cosas con los plásticos. Tenía que haberme llevado las cosas que pintaba en vez de estar en lo que yo estaba. Eres mala y sinvergüenza. Después dice que me portaba mal. Yo te voy a mandar. Si las cúpulas hablaran. Yo te voy a mandar. Yo que era un santo. Sí, un santo. Un santo descendido. Yo te voy a mandar un libro de esta honorable señora que se llama si las cúpulas hablaran. Si las cúpulas hablaran. Entonces, vamos a seguir con esto, William. Cuando ya me dijiste que hiciste ese libro, que me encanta, lo voy a buscar, El éxito de tus fracasos. No, lo están haciendo. Lo están haciendo, pero que es la reflexión de tus 50 años. Y 50. O sea, niño, no quedamos con ese. No quedamos en que tú no ibas. Ya, yo perdí la cuenta. Pero entonces le insiste, pero si ya establecimos que 50 es con C. Que tú naciste. 50 con S. No, 50. porque quiere decir que son muchos más después de 50. Ya establecimos que tú naciste en 1860. .com. Ya. Así. Mentira. En el otro siglo. Entonces, como este podcast hablamos con mayores de 50, largo, siempre hacemos preguntas cliché. Cuando tú miras para atrás, aunque tengo que leerme después el libro para ver tus reflexiones, miras para atrás y ves ese William, ¿tú quisieras decirle algo? ¿No tienes nada que decirle, lo hiciste muy bien, gracias por traerme hasta aquí? No, yo quisiera volverlo a hacer otra vez. A ver. Igual. Sí, claro, él es de los míos, que no se arrepiente nada de lo que ha hecho. Yo quiero volver otra vez a hacer lo mismo. O sea, si vuelves a nacer, vuelves de nuevo el mismo caminito. Quiero volver a hacer lo mismo. Si tuvieras tu película, William. Ojalá. Bueno, hoy estaba hablando con Miguelito, le estaba diciendo. Hoy le decía a Miguelito, le dije, Miguelito, ¿tú te imaginas? Yo a veces estoy solo en mi casa, pintando en ese yoguismo mío, y a veces, últimamente me ha dado por mirar atrás, ¿no? Mirar el pasado. Y de verdad que hay momentos que de regocijo, hay momentos que digo, wow, cómo he caminado, sí. Claro. Cómo he hecho cosas. ¿Y dónde va a quedar esto? Y es lo primero que pienso, ¿no? Entonces uno está pensando en el legado. Uno está pensando en el legado de uno, porque uno no quiere pasar por esta vida, pues obviamente como uno más o un artista más. Pero hoy me dijo mi padrino, Romelio, que soy el único hijado de él, me dijo una frase que me encantó, que le dije, esa frase la voy a apuntar y la voy a poner en la casa. Dice, el legado es una forma de estar vivo. Claro. Y mientras tú lo alimentes, lo fecunde, lo alimentes, le aportes, estará vivo todo por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Entonces, cuando yo hago esa reflexión al pasado, yo a veces digo, ¿cómo me encantaría volver a estar en Elisa? Ay, sí.
A No, todo, me yo creo que encantaría Lisa- volver a estar en Pinar del Río. Lisa, tú creo que nos Allí vamos de cuando- donde me votaron tantas Yo pensé veces. que te ibas a poner a llorar. Un segundito. Yo quiero, William, hay una parte de tu vida que ha sido muy poco comentada, pero ha sido evidente, ha sido así pública. Ay, bien. Desde que éramos unos jovencitos y tú hacías aquellas falsificaciones maravillosas de las, Bueno. de las credenciales Reproducciones. De Festival de Cine. del Festival de Cine. Reproducciones, Bueno. todo se reproduce. Ese contacto que hubo con grandes estrellas, de hecho, hizo como un filón en tu carrera que ha sido maravilloso. Yo recuerdo que uno de los primeros retratos que tú hiciste, que tú regalaste, fue el de Jack Lemmon. Sí. Cuéntame, Y me dice mi amigo de él. y te hiciste muy amigo de él y él te recibió en su casa y te compró obra y en fin. No, y me ayudó económicamente. Claro. Cuando me quedé en Estados Unidos, él me dijo a mí, en Cuba, porque yo le dije a él que yo quería irme de Cuba. Se lo dije a él y a Chris, el hijo de él. Pero en un entreno nosotros, sin el traductor de la seguridad del Estado que estaba ahí. Sí, que siempre los ponían ahí detrás y todo. Y yo me aprendí Lo que yo le quería decir. lo que yo le quería decir. En inglés. Mira que No, pues nosotros dábamos inglés en la escuela, Hombre, banquito, claro. ¿verdad? Mi inglés de esto de... De palo. De palo. Entonces él me dijo a mí, cuando tú salgas de Cuba, el día que salgas de Cuba y tú necesites de mí, este es mi número. Y lo tuve hasta el día que él murió. Y cuando salí, me acuerdo que lo llamé, lo puse un amigo mío para que hablara con él y él no estaba tan seguro y le dijo a él, déjame hablar con... Sí, claro, porque pensó que lo estaban estafando o algo, claro. Claro. Y le digo, Jack, llama Williams. Y me dijo, what? Y me dice, well, yo soy Cuba, tú estás fuera. Le dije, sí, estoy ya fuera de Cuba, aquí. Ya. Entonces él le dijo, no, entonces le dijo, pásame a tu amigo. Y entonces ahí, pues nada, él dijo, ¿a dónde te puedo enviar $3,000? Wow. Wow. En cuanto a aquello El gran Jack Lemmon, Bueno. gran tipo. Sí, sí. Tenía muchas obras mías. Después de eso yo le regalé como 2 piezas, se las mandé para allá. Y como él decía, tu obra es the jury of my office. Decía, tu obra es jury, como el jurado, El jurado de mi oficina. De mi oficina. Okay. Y entonces, de verdad que esa experiencia de Cuba fue muy buena, porque la seguridad del Estado me preguntaba todos los días que qué decía. Y yo le decía, yo no sé inglés. Sí, porque además se metían en todo. Me acuerdo de la fiesta tropicana, en el Nacional, en el Cristino. Por Dios, mí no me te hicieron- dejaban A mí me entrar. fueron a buscar y Yo- me pusieron una chaquetica y todo para que yo luciera bien con él. Sí, sí, tipo. es. Y me llevó, no, y él me llevó al Palacio de la Revolución y me llevó con Fidel allí y me... Ay, William. Ah, no, pero tú me yo, tienes que le hacer digo a la ese gente, cuento. yo le digo a la gente, en el Palacio de la Revolución esa tiene que haber fotos. Porque ellos le tomaban fotos a todo el mundo. A todo el mundo. Para comprometer a todo el mundo. Y yo, tiene que haber fotos mías allí. Ay, a mí me encantaría que las saquen para yo tenerla, coño. Todos tenemos un álbum de fotos. Después de eso, hay cuadros muy famosos. Por ejemplo, hay uno que le hiciste al presidente Obama, Sí. que ese lo tiene él y tiene fotos de ese. Sí. El cuadro de Ricky Martin que le ha dado la vuelta La al vuelta, mundo. sí, sí. Le he hecho un montón de gente. William, ¿por qué tú no le has hecho uno a Bad Bunny? Porque él no... Yo pienso que él no comulga ideológicamente conmigo en mis principios políticos. Y él es una persona... Él es un pseudo político, una persona que lo están usando. Él es bastante ignorante políticamente y la izquierda puertorriqueña lo está usando de una manera indiscriminada y él se está dejando usar. Y obviamente como de verdad que como no representa lo que yo siento. Para mucha gente lo oye y todo, pero a mí realmente ni mi hija oye reggaetón, que era algo que me preocupaba. Ni yo oigo reggaetón. Y tengo amigos reggaetoneros. Ahora sí tengo otro. O sea, que podemos decir que William es un hombre Tengo con amigos. territorio libre de pero- reggaetón. no. Ya somos, mira, ya tengo, somos dos. No, mira, tengo amigos tengo amigos que son reggaetoneros, pero tienen otra filosofía de la vida y sí son amigos míos, como Vico sí,
que es amigo mío, Tito el Bambino, que es amigo mío, René de Calle 13 fue amigo mío, pero ya no lo fue, ya no lo es. Su hermana es amiga mía, ella obviamente sigue siendo amiga mía. O sea, hay algunos de ellos como que sí, que son amigos. Pero Bad Bunny no. Y yo me puse a pensar, ¿y a quién te gustaría regalarle una obra tuya? Ahora ya Bad Bunny sabemos que no se la vas a regalar. Bad Bunny no tienes obra de William. Pero ¿a quién te gustaría regalarle que tú dices, coño, me gustaría regalárselo, no sé, a fulana de tal que tuviera una obra mía? Regalar. No me parece. Regalar. Ay, viejo, yo tengo uno que le regalaste a Jorge. Ahora capaz que me pase la cuenta, déjame, mira, callarme la boca. Ah, mira, pero ella no viene de la etiqueta de atrás, ¿no? El precio que tiene atrás. Willy. Oye, a ver, William, ¿a quién quisiera? A ver, William, por Dios, qué difícil. ¿A quién Yo le regalaría una obra mía a Trump. Ok. A Donald Trump. Sí, para que libera a Cuba. Ok. O sea, por tomarse El trabajo. El atrevimiento. Pues yo sé que es un trabajo, pero es un atrevimiento de que libere a Cuba y que libere al pueblo cubano de toda esta desidia que está pasando. Yo le regalaría una pieza mía, yo lo inmortalizaría a él, porque yo pienso, lejos de todos los oprobios que mucha gente le hace, ¿no? Y le tiene, a mí me sirve políticamente, porque creo en la libertad de Cuba y creo en la necesidad del pueblo de Cuba. O sea, la gente, hasta los liberales lo critican y le dicen que está loco y pero a mí realmente eso no me interesa. ¿Dónde te ves tú en una Cuba libre? Bueno, yo me veo yendo a Cuba a comprar un espacio para poner una galería. ¿Sí? Para los artistas emergentes cubanos, para los jóvenes. Yo quiero hacer eso. Yo quiero comprar un edificio y poner espacio, y poner un galería. espacio abajo y promocionar el arte cubano. Eso es lo Una que pregunta, yo quiero. William. Wow, qué bien. Cuando ya tú... Yo quiero hacer lo que no hicieron por mí cuando yo estaba en Cuba. Ya, qué lindo, ¿no? Sí, dicen que ahora, no sé, yo llevo muchos años también fuera, que hay como calles en La Habana Vieja que tienen varios estudios y se los dan a la gente. Bueno, no, eso se los dieron antes de yo salir, se lo había dado el Ministerio de Cultura a los artistas más consagraditos y los que respondían más al gobierno. Y los que iban a la tribuna. Sí, a Zaida, Fabelo, a Nelson Domínguez, esa gente. Pero esa gente respondían a ellos, tú sabes. Pero Y, Zaida está aquí. No, Zaida no está aquí. Ah, ¿no? y entonces, pero ahora mismo, con una Cuba libre, que yo no tengo que responderle nada a nadie. A nadie, que si quisieras tener una galería tuya. Yo quiero tener una galería con mi nombre y que esa galería promocionara el arte cubano. Wow, algo bien. que no hicieron por mí nunca. Qué bien, qué bien. Porque en Cuba, para tú exponer en una galería o en una bienal, no podías decir nada, no podías tener una obra que fuera contestataria. No, tenías que tener méritos políticos. Méritos políticos. Correcto. Así que eso es lo que yo me Pero veo. para casi terminar el programa, porque ya casi estamos terminando, pero ha sido una delicia hablar contigo hoy. A ti como te gusta terminar cosas. Bueno, ya estamos terminando. Ay, Dios mío, es que es una cosa. William, yo nunca te he hecho una pregunta incómoda, pero te la quiero hacer. Ay, virgen, ya empezamos. Si tú tuvieras que votar directamente por el próximo presidente de Cuba y en la boleta aparecieran estos tres nombres, ¿a cuál tú elegirías? Alexis Valdés, ¿Para presidente? para presidente. Alex Otaola o Eliezer Ávila. Pero son las únicas tres opciones. Son las únicas tres opciones. Por los que llegaron a la final. No, yo votaría por Oscar Elías Vicet. Ay, yo respeto mucho a Oscar Elías Vicet y el otro día estábamos hablando con una persona aquí Yo creo que que él sería... para mí también es alguien muy respetado dentro de la Te oposición. pusiste serio. No, y me No, yo votaría por él porque yo digo, hombre, es un poco surrealista, ¿no? Lo que me está diciendo. Sí, la verdad. Entre Otaola y Alexis. ¿Y el otro quién era? Eliezer Ávila. Ya. Otaola, Alexis, Eliezer Ávila. El Cabo. Ya. Y entonces sí, Oscar Elías Vicet para mí es un hombre. Yo pienso que debe ser alguien que esté allá adentro, que se esté sacrificando allá adentro. Yo pienso eso, que sea alguien de allí, que sea, que pueda hacerlo, ¿no? Y ese señor, a mí, ese señor,
siempre de verdad ha sido un tipo de El unos doctor principios. muy Karelía grandes. Bisset. Sí. Yo también lo respeto mucho y casualmente el otro día tuvimos una invitada aquí, estuvimos hablando del tema, que es una lástima que lo hayan destrozado en una cárcel cubana porque estuvo en aislamiento. Pero está vivo. solitario. No, todavía está ahí. vivo y pero- sigue ahí, pero bueno, en las sabe. cosas que hace el régimen que te destroza la vida. A mí me gusta ese. A mí me encantaba a y mí me gustaría que fuera de encantaba. adentro. También me gusta su pensamiento. Ahí la gente es mejor. Nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir. Mira, ya que la estábamos pasando también, ahorita Oye, yo decía, gracias. trae De cerveza verdad, que vamos. Bueno, Oye, gracias, señores. gracias por invitarme. Espero que vayan a Puerto Rico nuevamente. sí. Hombre, Mira, tú sería nunca has hermoso. estado en Puerto Rico. No, yo nunca he estado en Puerto Rico. Pero tienes que irte para allá Te va con a Jorge. encantar. Jorge Ese es sí, un Jorge día. sí estuvo. Te va a Sí, encantar. pero tengo que ir. Y Jorge siempre me dice, pero no he estado. Y no es caro. No, pero yo no he hablado nada de caro, pero sí es un lugar que yo tengo pendiente. A mí me gustaría ir a Puerto Rico. Bueno, y Y hablando, además tengo buenos Ese es el amigos mejor país allá. del mundo. y Yo lo hablando de viendo. caro, llévatelo caro, se acabó gente 50. Nos vemos la próxima vez Gracias. a esta hora. Todos los y en jueves este a las canal, 7. Todos los jueves a las 7. Por favor, compártanlo, dénselo a conocer a sus amigos, a sus enemigos también para que sufran. Suscríbanse, denle like, comenten, formen lío. Formen lío y acuérdense que se pueden anunciar con nosotros. Es muy importante. Dios los bendiga.